Hola chicos, en esta cápsula vamos a hablar del movimiento hippie, la revolución de las flores y cómo este movimiento contracultural, encabezado por jóvenes norteamericanos, va a poner en jaque a una de las principales guerras o conflictos de la Guerra Fría. Para eso tenemos que contextualizarnos, ¿cierto? Tenemos que situarnos en la Guerra Fría, recordar que existían dos grandes potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Estados Unidos defendiendo un modelo capitalista basado en la libre competencia, mientras que la Unión Soviética defendía un modelo socialista, comunista, basado principalmente en la idea de la igualdad y la no existencia de clases sociales. El mundo, a partir de 1945, se enfrenta en estos dos grandes bandos, en estas dos grandes potencias mundiales, y Vietnam va a ser uno de los escenarios de conflicto más de esta Guerra Fría. ¿Qué era lo que pasaba en Vietnam? Vietnam es un país pequeño del sudeste asiático que limitaba al norte con China. China era uno de los principales aliados de la Unión Soviética, por lo tanto recibía la influencia del comunismo y del socialismo. Estados Unidos en el año 1955 decide invadir Vietnam del Sur y por lo tanto se produce este choque ideológico y este choque de potencias en este país. Miles de soldados norteamericanos, miles de jóvenes van a ser llamados a los reclutamientos para dirigirse entonces a este país. Cuando estos jóvenes norteamericanos llegan, se encuentran con una realidad muy distinta a la que ellos imaginaban. Ellos iban preparados para una guerra, llevaban aviones, armamento, gran equipamiento militar, sin embargo se encuentran con una población civil que es bastante pacífica y es una población civil que también está desprotegida de alguna forma. Por lo tanto, esto va a provocar un shock psicológico en los soldados norteamericanos, quienes muchos de ellos, al cabo de 1 o 2 años de guerra, van a empezar entonces a desertar. Recordemos que ya en los años 50, 60 existe la prensa, existe la fotografía y estas imágenes, las que ven ustedes en pantalla, van a empezar entonces a recorrer el mundo y Norteamérica entonces va a quedar como una gran potencia que está entonces atacando a un país más pequeño. Se inician alrededor de los años 60 las primeras protestas, ¿ya? Y surge el lema o aparece este lema de amor y paz. ¿Ya? Los jóvenes comienzan a marchar, comienzan a organizarse pacíficamente para llamar a otros jóvenes, por ejemplo, a la objeción de conciencia, ya a que no se presentaran al ejército para ir a Vietnam. En 1965, inspirada la juventud norteamericana en el ejemplo de Gandhi, de Mandela, van entonces a hacer estos llamados a la desobediencia civil. En el 66 ya empiezan a llegar los primeros veteranos de la guerra de Vietnam. Cuando hablamos de veteranos, estamos hablando de jóvenes que ya vienen de vuelta a la guerra, muchos de ellos vienen mutilados o muchos de ellos vienen ya con problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, luego de haber visto tanta violencia o de haber visto tanta muerte, ¿ya? Y en el año 68 ocurre entonces la muerte de Martin Luther King. Martin Luther King había sido entonces uno de los líderes pacifistas del movimiento afro, de las comunidades afroamericanas que exigían la igualdad de derechos. Por lo tanto, la muerte de este líder pacifista va a incrementar las protestas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, así es como vamos a tener que este movimiento, que es un movimiento cultural, que es un movimiento político, que es un movimiento contra la guerra, también se va a transformar en un movimiento masivo, ¿cierto? Y como les dije al principio, va a ser un movimiento también cultural. Grandes referentes de la música o grandes referentes de la cultura juvenil se van a alzar la voz contra esta guerra. Y acá tenemos entonces un extracto de la canción de Lennon, que más adelante la van a revisar, donde Lennon plantea la existencia de un mundo sin posesiones, donde no exista hambre, donde los hombres, las mujeres se traten como hermanos, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces un mundo en el fondo sin guerra? Eso es lo que está planteando